Hola, buenos días, buenas tardes. Jordi desde Montpellier. He decidido hacer una pausa respecto a los planetas en signos. Tengo muchas ideas en la cabeza. Entonces, yo creo que es el momento de hablar de nuevo de dominantes, pero de otra manera. En el vídeo en, en busca de los dominantes, expliqué varias vías, modelos para buscar el dominante de una carta según la astrología tradicional y según la natural. La diferencia entre la búsqueda de planetas am, por regencia, por domicilio, y la búsqueda por angularidades, que no es absolutamente lo mismo. Por regencia suelen haber uno o dos dominantes, por dominancia, por angularidad, pueden haber cinco más, pero bueno. Em, entonces, vamos a hablar, voy a tener que hacer un prefacio, una introducción, eh, sobre posición de planetas en el espacio, la eclíptica, porque lleva mucho a dudas. Después hablaremos sobre signos también, eclíptica, que veremos que también lleva mucho a dudas. Los datos astronómicos no son los mismos que los datos astrológicos. Posiblemente luego haré otro vídeo, como una segunda parte a esta, en la que hablaré de planetas, las tres categorías que hablé en el vídeo primero, búsqueda de dominantes. Indiqué tres categorías: planetas dominantes, subdominantes, no dominantes. Esta búsqueda, esta categorización, se parece muchísimo a la de un libro que estoy leyendo. Eh, bueno, ya pondré el autor, ahora no me acuerdo, ya pondré el autor, no es conocido, en el que él habla de la función superior, auxiliar e inferior, categorizando también los niveles de dominancia, ¿no? Y me parece bastante relacionado con el tema mío. Eh, Él utiliza pues otra técnica de jerarquización, de puntuación, pero habla mucho de los conflictos y la armonía que hay entre estos grupos. Y esto se va a tratar posiblemente el segundo vídeo que haga después, no creo que lo pueda hacer, no solo, es demasiado tiempo. Y hablaremos de esta relación entre subdominantes y dominantes, cuando hay un aspecto entre dos dominantes, entre un dominante y subdominante, un dominante, un no dominante, etcétera. Todo esto. Luego hay unas funciones que se llaman, cada una tiene su nombre, pero bueno, esto no tiene mucha importancia, el nombre de la función, porque, bueno, eh, los autores son franceses, entonces, cuando se cambia el español, se cambia muchas cosas. No es una traducción literal muchas veces. Entonces, hablaríamos de ello, de estas funciones, que también tienen en común esto, eh, los aspectos entre una categoría y otra. Y luego, pues, quería hacer un vídeo sobre sinastría, utilizando la astrología tradicional, con un método mío, que me apoyo en otros métodos, claro, pero que intento sacar un método mío en el que veremos dos cartas, ella y él, los aspectos individuales
juegan en la sinastría más bien los otros. No tienen tanta importancia los otros, ¿no? Después veremos los aspectos que juegan entre ellos mutuamente, es decir, los planetas posición de ella que se relacionan con él y los de él que se relacionan con ella. Así veremos las distintas categorías que hay, que es la atracción, la convivencia, los puntos comunes, las afinidades, etcétera. Todo juega, ¿no? Porque una pareja puede estar muy unida, muy atraída, pero luego no tiene nada en común. Acaba, ¿no? Realmente. Eh, y después, al final, utilizaré este método de dominantes también para incluirlo ahí en la senastría y ver justamente, y que es curioso o chocante también, de ver a veces esa atracción, rechazo que hay entre dominantes de uno y de otro. A mí me parece bastante interesante lo que hace la atracción física, intelectual, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a empezar. Antes de empezar, quisiera hacer un pequeño comentario, una anécdota que me parece muy interesante y que no sé dónde colocarla exacta, por lo cual. Eh, ahora la veréis. Bueno, pues aquí tenemos el tema de Kepler, 1608, nació antes, claro, 1500 y pico, pero veis cómo se hacía antes la moneda antigua, que era en cuadrado. ¿Por qué se hacía así? No porque sea más fácil o más difícil. Para nosotros es muy complicado esto. No tenemos esta perspectiva. Bueno, pues esto ocurrió, fijaos que es el año 1500 y pico, este es el año 1608, este tema que se hizo, pues la deducción es justamente la perspectiva. Antes la Tierra era plana, Copérnico, Galileo, etcétera, hablaron de la Tierra redonda, pero todavía no era oficialmente aceptada. Con los años, aquellos que aceptaron la teoría comenzaron poco a poco a cambiar la perspectiva. La pintura ya no se hacía plana como se hacía antes, no en perspectiva. No son tres dimensiones todavía porque es imposible prácticamente, pero sí que se empezó la perspectiva. Veo totalmente el sistema de pintura, de cuadros, de imagen. Y aquí en astrología es lo mismo. A partir de que se aceptó la Tierra redonda, los astrólogos pues adaptaron a ello. Lo hicieron redondo en vez de hacerlo cuadrado, nada más. Pero tiene su gracia, ¿no? Tiene el por qué se ve de una manera, se ve de otra.